La vida en el apartamento 3B había encontrado un nuevo, honestamente un ritmo un poco asqueroso. Era una paz frágil. Ya sabes, el tipo de paz que se construye sobre el trauma y, ambientadores baratos. El incidente del inodoro con conciencia había quedado atrás. O, bueno, eso creían. La bestia de porcelana se había ido, hecha pedazos malditos. Pero su recuerdo persistía, como un pedo en un elevador lleno de gente. Imposible de ignorar. Los inquilinos, esta peculiar pandilla de rechazos sociales, intentaron seguir adelante. Parchearon el agujero en el piso del baño con cinta adhesiva y un letrero de Vive, ríe, ama, que, definitivamente robaron de un vecino. Esa era su nueva normalidad. Una normalidad donde, honestamente, cada descarga era una oración, y cada gorgoteo sonaba como una posible premonición de la perdición. Lola, la aspirante a influencer con una obsesión por los cristales, tenía la misión de realinear los chakras del apartamento. Quemaba salvia que, para ser honestos, olía sospechosamente a orégano. Cantaba mantras que encontró en TikTok. Sus esfuerzos fueron, bueno, no muy efectivos. El aire todavía se sentía denso, pesado. Llevaba este tenue y fantasmal olor a aguas residuales espectrales. Luego estaba Ricardo, el chef experimental fallido. Ahora estaba convencido de que la clave de la grandeza culinaria era, incorporar el trauma postinodoro en sus platillos. Su última creación, el soufflé de la tristeza, sabía exactamente tan deprimente como sonaba. Era, francamente, un crimen culinario de guerra. Un suave y esponjoso grito de auxilio a base de huevo. Y no podemos olvidar al padre Miguel, el sacerdote que había realizado el exorcismo al inodoro. Ahora era su compañero de cuarto no oficial. Afirmaba que Dios lo había enviado para cuidarlos, para ser su guardián espiritual. Pero en realidad, su iglesia lo había echado después de que la historia del inodoro con conciencia se volvió viral en el Twitter católico. Pasaba sus días bebiendo vino de comunión de un vaso de Big Gulp, viendo televisión diurna y gritando críticas teológicas a la pantalla. «La jueza Judy es un falso ídolo», gritaba, derramando vino en el sofá ya manchado. Su presencia era menos santa y más, bueno, simplemente deprimente. El apartamento mismo parecía estar de luto. O tal vez solo estaba, ya sabes, pudriéndose. Extrañas manchas aparecían en las paredes, con forma de caras gritando, o, honestamente, de angustia existencial. Las tuberías gemían por la noche, no por la presión del agua, sino con lo que sonaba como profundos y guturales suspiros de desesperación. Los inquilinos simplemente subían el volumen de sus televisores. Ignoraron las señales. Quiero decir, habían sobrevivido a un inodoro asesino. ¿Qué podría ser peor? Estaban equivocados. Muy equivocados. El universo apenas estaba calentando. La verdadera pesadilla aún se estaba gestando, en lo profundo del alma séptica del edificio. El inodoro se había ido, pero, sí, su esencia permanecía totalmente. Era como una marca de derrape espiritual en el tejido de la realidad. Su energía malévola no había desaparecido sin más. Oh no. Así no funcionan las cosas, gente. Se filtró en la fontanería del edificio. Se pudrió. Mutó. Abajo, en el sótano oscuro y húmedo, en el tanque séptico principal, algo estaba creciendo. Algo impío. Algo nacido de burritos digeridos y puro, concentrado mal. Era un remanente del demonio de porcelana. Un fantasma fecal. ¿Cómo? Un fantasma en la máquina de aguas residuales. Estaba esperando, aguardando su momento. Este mal persistente encontró un ancla. Un discípulo. Su nombre era Ignacio. Era el conserje del edificio. Un hombre cuya alma era, honestamente, tan mugrienta como los pisos que trapeaba. Ignacio había, adorado el inodoro. Veía su conciencia no como un horror, sino como un milagro. Una señal divina.
Había recogido un trozo de la porcelana rota, un fragmento irregular, manchado de marrón. Lo guardaba en su bolsillo, le susurraba. Lo pulía con su trapo sucio. Fue el primer seguidor de la iglesia del retrete maldito. Su único seguidor, en realidad. Pero, oye, su fe era fuerte. Ignacio comenzó a notar cambios. El sótano, su dominio, empezó a sentirse diferente. El aire se volvió denso y húmedo, con olor a azufre, y honestamente, a chile de una semana. Las tuberías le susurraban su nombre. A veces le ofrecían consejos de vida cuestionables. Sintió un poder creciendo ahí abajo. Una presencia que resonaba con el fragmento en su bolsillo. Comenzó a dejar ofrendas. Un sándwich a medio comer. Una paloma muerta que encontró en el callejón. Un gnomo de jardín robado. Estaba alimentando la oscuridad, nutriendo el horror naciente de abajo. Los inquilinos de arriba no se daban cuenta. Estaban ocupados discutiendo quién dejó la leche afuera. Estaban ocupados viviendo sus tristes y pequeñas vidas. No tenían idea de que bajo sus pies, un culto de uno estaba cultivando un dios de la mugre. La devoción de Ignacio era el fertilizante para este nuevo mal. Él era el sumo sacerdote de una deidad de aguas residuales en ciernes. El fragmento de porcelana ya no era solo un trozo de cerámica. Era una reliquia sagrada. Una línea directa al corazón de la inmundicia. Una tormenta se avecinaba, e Ignacio sostenía el paraguas, listo para recibir la lluvia con olor a excremento. La fe de Ignacio fue recompensada. El tanque séptico empezó a burbujear. No con gas, sino con propósito. Una forma empezó a tomar cuerpo en el lodo de pecados olvidados y maíz sin digerir. Era el coprodemonio. Un ser de pura e inalterada efluencia. Al principio era solo una cara, un rostro gorgoteante y cambiante en el fango. Tenía ojos hechos de colillas flotantes y una boca que era un vórtice giratorio de pesadillas. Le habló a Ignacio. Su voz era un sonido húmedo y pegajoso, como botas saliendo de lodo espeso. Le prometió poder. Le prometió un mundo limpiado en inmundicia. El conserje estaba eufórico. Era el profeta de la caca, el Mesías del lodo. Duplicó sus ofrendas. Los sacrificios se hicieron más elaborados. Robó un pollo rostizado del supermercado. Se lo ofreció a la cara burbujeante en el tanque. El demonio lo consumió con un sorbo ensordecedor, los huesos disolviéndose al instante. Ignacio lo vio como una señal de su creciente fuerza. Ya no era solo un conserje, era un hacedor de reyes. Un papa de la caca. Empezó a usar una corona de papel de aluminio que él mismo fabricó. Le parecía lo correcto. El coprodemonio se hizo más fuerte con cada día que pasaba. Comenzó a desarrollar un cuerpo rudimentario. Zarcillos de lodo solidificado se extendían desde el tanque, acariciando las húmedas paredes del sótano. Era como una horrible escultura a cámara lenta hecha de los peores errores de la humanidad. El olor era apocalíptico. Era un aroma que tenía textura. Un olor que casi se podía masticar. A Ignacio no le importó. Para él, era el dulce perfume de la divinidad. Pasaba horas viéndolo, hipnotizado por su grotesca evolución, teniendo conversaciones unilaterales con su nuevo dios. Arriba, las primeras señales de la profana transformación del sótano comenzaron a aparecer. El agua del grifo empezó a salir de un tenue color parduzco. Tenía un extraño sabor terroso que Ricardo intentó hacer pasar por una nueva tendencia culinaria impulsada por el terruño. Lola se quejaba de que sus cristales blancos se estaban volviendo lentamente de un tono beige. El padre Miguel, en un raro momento de lucidez entre sorbos de vino, juró que escuchó las tuberías cantando en lo que sonaba como latín flatulento y demoníaco. Eran inconvenientes menores, molestias. No tenían idea de que vivían sobre una bomba de tiempo de terror teológico y horror fecal. El coprodemonio necesitaba un recipiente, una forma física. Estaba cansado de ser un charco glorificado de lodo consciente.
Le comunicó su deseo a Ignacio. Necesitaba un conducto. Una forma de traspasar el velo entre el mundo séptico y el mundo de los vivos. El plan era tan brillante como, honestamente, asqueroso. El objetivo, el baño de Lola. El punto focal, su nuevo inodoro de última generación, ecológico. Un inodoro que ella misma había instalado después del último incidente. El demonio vio la ironía. Tenía un retorcido sentido del humor. El escenario estaba listo para su gran regreso. Ignacio, guiado por los susurros de las tuberías, se puso a trabajar. Usó sus llaves maestras para colarse en el apartamento 3B, mientras todos estaban fuera. Llevó consigo el sagrado fragmento de porcelana. Siguiendo las instrucciones guturales del demonio, realizó un ritual profano. Untó inmundicia del sótano en la taza del nuevo inodoro. Cantó las palabras impías que el demonio le había enseñado. Las palabras sonaban como un desagüe obstruido intentando cantar ópera. El aire se enfrió. El fragmento de porcelana comenzó a brillar con una luz enfermiza y marrón. Había plantado la semilla de la corrupción. Mientras tanto, Lola regresó de su juerga de compras de bienestar espiritual. ¿Su posesión más preciada? Un enorme trozo sin tallar de cuarzo rosa. Era del tamaño de una sandía. Afirmó que promovería el amor incondicional y la curación anal. No pregunten. Colocó esta roca gigante y brillante directamente en el tanque de su nuevo inodoro. Creía que su energía purificaría el agua, creando una descarga curativa que limpiaría su aura con cada uso. No tenía idea de que estaba colocando un amplificador místico directamente encima de un detonador demoníaco. Era el peor cristal posible para poner en el peor lugar posible en el peor momento posible. En el momento en que el cuarzo rosa tocó el agua corrompida, se desató el infierno. La energía del cristal, destinada al amor y la curación, fue retorcida y pervertida por la influencia del demonio. Potenció el ritual profano. El fragmento en las tuberías pulsó violentamente. El cuarzo rosa comenzó a brillar, no con un suave rosa, sino con un magenta palpitante y violento. El inodoro comenzó a temblar. Un zumbido profundo y resonante llenó el apartamento. El coprodemonio había encontrado su amplificador. El matrimonio impío del sinsentido de la nueva era y el antiguo mal fecal había creado algo nuevo. Algo terrible. Así que, Lola, totalmente despistada, decidió que finalmente era hora de estrenar su flamante inodoro curativo. Se sentó, ya sabes, toda lista para esa prometida descarga purificadora de aura. Esperaba, como, vibras suaves y quizás una pequeña renovación espiritual. Pero, lo que realmente obtuvo fue más bien un enema metafísico directamente de la quinta dimensión de la inmundicia. En el instante en que tiró de la cadena, esta energía sobrecargada simplemente explotó. El cuarzo rosa se encendió, y no de una manera bonita, más bien como una estrella moribunda a punto de aniquilar un sistema solar. ¿Y el inodoro? Oh, no solo descargó. Absolutamente rugió. Un vórtice de energía marrón y brillante brotó de la taza y comenzó a girar a su alrededor. Honestamente, fue menos un despertar espiritual y más una violación espiritual. Pero mira esto, el vórtice no estaba ahí solo para un efecto dramático. No, era una puerta, un portal. Las energías del coprodemonio, todo esto potenciado por ese pervertido cuarzo rosa, literalmente habían abierto un agujero en el tejido de la realidad. De repente, el baño del apartamento 3B era un punto de acceso directo a un plano transdimensional de puro caos carnal, una dimensión donde el placer, el dolor y la mala higiene eran básicamente lo mismo. Lola fue arrojada del inodoro, sus chakras no solo realineados sino completamente revueltos en, como, una tortilla psíquica irreconocible. Yacía en el suelo, balbuceando sobre la infinitud del colon y el esfínter cósmico. Y entonces, el portal se estabilizó. Era un agujero brillante, marrón y rosa en la realidad, flotando justo sobre la taza del inodoro,
¿El olor? Piensa en ozono, perfume barato y algo vagamente intestinal. Súper invitador, ¿verdad? Desde lo profundo del portal, empezaron a emerger cosas. Y estos no eran los demonios típicos, sin cuernos, sin tridentes, nada de eso. Eran criaturas de una naturaleza diferente y mucho más inquietante. Seres de libido cruda y desenfrenada, con forma monstruosa. Imagina, como a H.R. Giger diseñando un catálogo de Victoria's Secret. Sí, todo carne brillante, tentáculos retorciéndose y demasiadas extremidades. El primero en salir gateando fue esta criatura que parecía un ciempiés hecho completamente de lenguas. Se deslizó sobre la alfombra del baño y comenzó a lamer literalmente todo con, honestamente, un entusiasmo perturbador. Justo detrás de él había esta cosa flotante, similar a una medusa, con largos aguijones fálicos goteando algún tipo de fluido viscoso y brillante. Y luego vino el enjambre. Pequeñas criaturas aladas que parecían nalgas voladoras, riendo mientras aleteaban por la habitación. La invasión había comenzado, pero no era una invasión de ejércitos y armas. No, era una invasión de grotesca y dimensional cachondez. El apartamento 3B era ahora, como la zona cero del apocalipsis más extraño y asqueroso que puedas imaginar. ¡Tenemos que contraatacar!, gritó Ricardo, intentando desesperadamente quitarse un querubín nalga de la cabeza. Estaba arrullándole al oído. El padre Miguel, ahora lúcido y profundamente perturbado, blandió una botella de vino de comunión. «El poder de Cristo te obliga», salpicó, rociando a una bestia tentaculada. La criatura simplemente lamió el vino. Se emborrachó visiblemente, e intentó iniciar una conga. El agua bendita y la oración eran, como, totalmente inútiles contra seres que veían la condenación como una divertida actividad de fin de semana. Necesitaban un nuevo plan. Un plan más tonto. La solución vino de una fuente improbable: los experimentos culinarios fallidos de Ricardo. «¡Espera!», gritó, un destello de loca inspiración en sus ojos. «Son seres de pura libido, pura sensación. ¿Cuál es lo opuesto a eso?». Corrió a su refrigerador, pasando junto a una criatura que intentaba hacer un cisne romántico con un trapo de cocina. Sacó su creación más catastrófica. Un plato que llamó el gris. Era una pasta insípida, incolora, inodora, hecha de tofu hervido, galletas sin sal y desesperación existencial. Era, honestamente, el equivalente culinario de una tarde de martes en el DMV. El plan fue formulado. Era idiota. Era hermoso. Era su única oportunidad. Tenían que hacer el apartamento lo menos sexy posible. Necesitaban convertir el aburrimiento en un arma. Para combatir la lujuria con una monotonía absoluta y aplastante para el alma. El padre Miguel comenzó a leer en voz alta las partes más aburridas del Antiguo Testamento, las largas y monótonas genealogías. Y Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Las criaturas hicieron una pausa. Uno de los demonios Medusa emitió un sonido que era inconfundiblemente un bostezo. Estaba funcionando. Lola, abandonando su teoría de guía espiritual, se unió. Empezó a cantar la jerga corporativa más aburrida que recordaba de un trabajo temporal. Necesitamos sinergizar nuestras competencias clave para apalancar un cambio de paradigma, gritó. El ciempiés lengua retrocedió, sus muchas lenguas rizándose de asco. Mientras tanto, Ricardo comenzó a calentar el gris en el microondas. Abanicó el no olor hacia el portal. Los querubines nalga dejaron de reír. Su aleteo se volvió lento. La marea de energía perversa comenzaba a retroceder ante la abrumadora insipidez. Este era el afrodisíaco definitivo. El asalto final fue, honestamente, una obra maestra de desesperación patética. Necesitaban cerrar el portal. Necesitaban un gran gesto de anticlímax. Un símbolo poderoso de mediocridad total y desapasionada.
El padre Miguel tenía la respuesta. Corrió a la videocasetera, una reliquia de un tiempo menos emocionante. Agarró una cinta. Era una grabación de una reunión del ayuntamiento de 6 horas sobre las regulaciones de zonificación para bancos públicos. Era el santo grial de lo aburrido. Los rollos del mar muerto de lo monótono. Esta era su arma definitiva. Con Ricardo abanicando su pasta gris sin sabor y Lola cantando sobre apalancar activos, el padre Miguel apretó play. Subió el volumen del televisor al máximo. La voz monótona de un político local llenó la habitación, debatiendo los méritos de la madera versus el plástico reciclado para los asientos del parque. El efecto fue inmediato y devastador. Las criaturas chillaron, no de dolor, sino de puro y embotador aburrimiento. El ciempiés lengua se acurrucó en una bola. El demonio Medusa se desinfló como un globo triste. La orgía de los condenados había sido derrotada por la burocracia. Canalizaron su ataque hacia el baño. Ricardo arrojó cucharadas de el gris al portal. Chispeó al golpear la energía transdimensional, produciendo un sonido como un suspiro de decepción. Lola se paró en la puerta, gritando: «Volvamos a eso después de que nos reunamos fuera de línea». Las criaturas, ahora completamente desprovistas de su libido cósmica, regresaron a través del portal, desesperadas por escapar de la monotonía aplastante. Huyeron del horror de un mundo sin pasión. Un mundo de informes de TPS y tortitas de arroz sin sal. Con un último empujón coordinado, empujaron el televisor frente al inodoro, la reunión del ayuntamiento aún sonando. El portal parpadeó. Convulsionó. No pudo soportar la fuerza de tanto tedio concentrado. Con un sonido como el de un cojín de pedos desinflándose, el vórtice marrón y rosa se colapsó sobre sí mismo. Se acabó. El inodoro dio un último y triste gorgoteo, y luego se quedó en silencio. El apartamento estaba en silencio, salvo por el político en la televisión que seguía hablando de la durabilidad de los bancos. Habían ganado. El apartamento era un desastre, cubierto de baba y pasta gris, pero estaban vivos, y profundamente inapetentes. El silencio se cernió sobre el apartamento 3B. Era un silencio pegajoso y maloliente. Los inquilinos estaban entre los escombros de su sala de estar, jadeando. Estaban cubiertos de baba, pasta gris y el aura persistente de perversión transdimensional. Habían enfrentado el abismo, y el abismo era realmente extraño y cachondo. Habían ganado, pero no se sentía como una victoria. Se sentía como si necesitaran ducharse por 40 años. El apartamento estaba a salvo. Por ahora. Pero habían perturbado algo antiguo y poderoso. Tanto en el cosmos como en sus tuberías. Abajo en el sótano, Ignacio sintió que el portal se cerraba. Sintió el corte repentino de energía. Su conexión con el coprodemonio fue cortada. Pero el demonio no se había ido. Simplemente se había retirado de nuevo al tanque séptico, debilitado y enfurecido. Y el fragmento de porcelana en el bolsillo de Ignacio ya no era solo un conducto. Durante el caótico aumento del portal, había absorbido una tremenda cantidad de energía. Ahora pulsaba con una luz tenue, pero constante, de color marrón. Ya no era solo una reliquia, era una semilla. Ignacio sostuvo el fragmento brillante en su mano. Sintió su poder. El demonio le susurraba de nuevo, pero de forma diferente ahora. No solo hablaba desde el tanque de abajo, hablaba desde el propio fragmento. Le dio nuevas instrucciones, un nuevo propósito. El portal fue un fracaso, un asunto burdo y desordenado. La siguiente fase sería más sutil, más insidiosa. La invasión no vendría de una puerta dimensional, crecería desde dentro, aquí mismo, en el edificio, con Ignacio como su recipiente. El conserje sonrió, sus dientes amarillos a la tenue luz del sótano. Arriba, los inquilinos comenzaron la limpieza más incómoda del mundo. Ricardo raspaba la pasta gris del techo.
Lola intentó limpiar energéticamente un rastro de baba con una pequeña campana. El padre Miguel intentaba volver a consagrar la planta de ficus. Creían que la pesadilla había terminado. Creían que podían volver a su nueva normalidad de tranquila desesperación. Pero mientras Ignacio se guardaba el fragmento brillante en el bolsillo y recogía su trapeador, un nuevo capítulo de inmundicia estaba comenzando. Esto no era el final. Esto era solo el inodoro tirando de la cadena en el primer acto. La verdadera tormenta de mierda estaba por venir.